los cielos a la tierra se oyen cánticos de liberación de la tierra. Amén, Baruch Hashem. Bueno, bendiciones a todos, espero que se encuentren bien. Hemos llegado ya a la última enseñanza del libro de Génesis. Se llama Vayehi. Y vivió Jacob 17 años en Egipto. Ustedes saben que cuando se termina un ciclo, un libro de la Torá, hay una frase que se suele ¿cómo se dice? Se suele repetir al final de cada libro en algunas escuelas de Torá, que es que a veces decimos Hazak, Hazak, venid Hazek, significa esfuérzate, esfuérzate, sé muy valiente, porque hemos concluido un libro de la Torá y estamos comenzando otro libro de la Torá. Entonces, para tomar fuerzas, para seguir adelante con el mismo ánimo, el mismo entusiasmo con que venimos llevando el estudio de las parashá, de las porciones de la Torá, decimos Hazak, Hazak, vení Hazek, cada vez que concluimos con un libro de la Torá. La parashá de esta semana, la verdad que es increíble, es bastante enriquecedora, como cada libro de la Torá, como cada porción de la Torá. Habla de los 17 años que vivió Jacob en Egipto. Es curioso, pero fíjense que la Torá plantea a lo largo del libro de Génesis plantea 6 enseñanzas sobre la vida de Jacob, donde se habla de toda clase de problemas, sufrimientos, estrés que vivió Jacob, pero para los buenos años que vivió Jacob solamente emplea un versículo. Habla un versículo y no habla más. Eso nos enseña que cuando una persona tiene dificultades, pasa procesos, sufrimientos en la tierra, esos son los años que se considera que la persona realmente está viva, que la persona realmente, ¿me entienden?, aprovecha su vida, aprovecha realmente cada momento de su vida. Porque son los tiempos donde la persona más, es como que sí que no está calma, está activa, enfrentando las circunstancias que le acontecen. Entonces, es interesante, es notable que solamente un versículo utiliza toda la Torá para hablarnos de la buena vida, o sea, de los últimos años en paz que vivió Jacob, buenos y felices. Luego la parashá de la semana nos habla de que Jacob, viendo que está pronto que llegan sus días para morir, habla de que manda a llamar a Yosef, su hijo Yosef, le hace jurar que no van a enterrar sus huesos en Egipto, sino que los van a llevar a Hebrón, en la cueva de Macpela, donde estaba enterrado Adán y Eva, donde estaba enterrado Abraham y Sara, Isaac y Rivka, y también estaba enterrada Lea, su esposa, porque Rachel fue enterrada en el camino cuando volvía de la tierra de Harán. También nos habla de que adopta a los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, los adopta, los hace sus hijos. Luego de eso, Jacob procede a declarar bendiciones sobre cada uno de sus hijos. Y finalmente concluye con una charla que tienen los hijos de Jacob con Yosef, pensando que Yosef iba a tomar venganza de todo lo que le habían hecho. Y Yosef le dice: tranquilos, no tengan miedo, ya los he perdonado. Dice, finalmente muere Yosef, les hace jurar a sus hijos que no quedarán sus huesos en Egipto, sino que se los llevarán y lo enterrarán también con sus padres. Y luego le hacen un proceso de embalsamado al cuerpo de Yosef, lo preservan. Y bueno, concluye la parashá de Bereshit, de Vayehi, el libro de Bereshit, de Génesis. Eso es toda la parashá que tenemos en este día. Nosotros, es interesante ver que cuando Jacob manda a llamar a sus hijos, les dice: vengan y reúnense, les dice, reúnanse porque les contaré lo que pasará al final de los días. Y el siguiente versículo vuelve Jacob a decir: reúnanse y escuchen las palabras de su padre Jacob. ¿Por qué Jacob dice 2 veces reúnanse? Porque la primera vez que Jacob llama a sus hijos, le dice: reúnanse porque les revelaré lo que sucederá al final de los días. La intención de Jacob era revelarle a sus hijos los tiempos de la venida del Mashiach.
era revelarle a sus hijos el tiempo en que vendría el Mashiach y se concluiría todo el asunto. Y como Hashem no quería que revelara la fecha, entonces la Shejinah se apartó de él y la profecía se apartó de Yosef y no pudo revelar a sus hijos el fin de los tiempos. Y por lo tanto llama a sus hijos y dice: reúnanse y escuchen las palabras de su padre. Y procede a declararles bendiciones, resaltando las cualidades y las virtudes de cada una de las tribus, notando que cada una de las tribus posee grandes dotes y cualidades mesiánicas, por lo que cada una de las tribus de Israel revela en su esencia al Mashiach en potencia. Luego de todo ese asunto, antes de todo ese asunto, Jacob adopta a los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, y les da una bendición especial. Jacob es el primer hombre en toda la escritura que introduce la imposición de manos. Es la primera vez que aparece en la Torá que un hombre pone las manos sobre la cabeza de otra persona para bendecirlos. Lo que Jacob quería hacer con esta práctica era hacer que su brazo, que él sea un conducto espiritual para sus hijos, porque él había previsto, él había visto en visión profética que estos jóvenes, Efraín y Menashe, iban a necesitar una fuerza espiritual, y eleva a Efraín sobre Menashe. Menashe era el mayor, el primogénito, el que recibía la doble porción, el legado, pero Jacob eleva a Efraín al menor por encima del mayor. Es porque Jacob había visto que de Efraín vendría Yehoshua, es decir, Josué, el discípulo de Moshe y el futuro líder del pueblo de Israel. Y como de Efraín descendería Josué, entonces envió una bendición especial para que el futuro líder de Israel tenga la protección y la sabiduría necesaria para guiar al pueblo en el futuro. Luego de todo esto, uno empieza a preguntarse, o sea, uno ve y le dice que Jacob le dice a Yosef: estos dos hijos tuyos, dice, mi Dios me apareció en luz y me dijo que yo debo adoptar a estos dos hijos tuyos, a Efraín y Menashe. Dice, entonces ellos, dice, Efraín y Menashe me serán a mí como Rubén y como Shimón. Y aquí hay algo que a mí me ha llamado la atención y que quiero traer hoy con ustedes, porque creo que habla en parte de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, en esta generación. La adopción de Efraín y Menashe por parte de Jacob nos revela a nosotros un profundo criterio de nuestros días, siendo que no son de la misma generación de sus hijos, porque eran sus nietos. De igual forma, él los toma para sí como sus propios hijos. Algo que, antes de seguir con esto, me gustaría comentarles, es que la parashá de esta semana es curiosa en el inicio, porque ustedes saben que, bueno, más allá de que uno lee la Biblia, ¿no?, en su versión castellana, en su versión español, también nosotros tenemos la costumbre de leer la Biblia en hebreo, porque es más enriquecedor. Uno capta diferentes cuestiones que no se captan en la Biblia traducida. Nosotros decimos la Biblia hebrea, pero es la misma Biblia que tiene todo creyente de Occidente, simplemente que la leemos en el idioma original. Cuando uno se pone a ver la Biblia en hebreo, uno ve que en el hebreo no hay punto y aparte, todo es una letra tras la otra, es un versículo tras el otro, es todo de continuo. Entonces uno va leyendo y uno va interpretando lo que el Ruach lo va llevando. Pero es interesante que esta parashá, hay distintos tipos de parashá, distintos tipos de enseñanza. Se dice que hay enseñanzas que son abiertas y hay enseñanzas que son cerradas. ¿Cómo es esto? Una enseñanza que es abierta, una parashá que es abierta, se le deja, al finalizar una porción de la escritura, se deja un espacio de 9 letras para que luego comience la próxima porción de la Torá. Esa es una parashá abierta, donde se denota que termina una enseñanza y comienza otra. Pero hay parashá que son cerradas, que no tienen un espacio de 9 letras, como se requiere en la ley, un espacio de 9 letras para marcar la de finalización y el comienzo de otra parashá. Y esta parashá es una de ellas, no tiene el espacio de 9 letras,
y sino que cuando termina la parashá de la semana pasada, al instante comienza esta parashá. La letra que le sigue ya comienza, Vayejí Jacob, vivió Jacob 17 años en Egipto. ¿Por qué la parashá de esta semana es una parashá cerrada? Esto también es algo que en el texto, cuando uno lo lee, debe llamarle la atención. Esta parashá es una parashá cerrada, que no respeta, no es que no respeta, sino que no tiene el espacio no de letras, porque en esta parashá después de esta parashá comienza el exilio de Am Israel, del pueblo de Israel. Y es donde el pueblo de Israel comienza a experimentar como quien dice, como que la profecía se aleja del pueblo de Israel, la presencia divina se aleja del pueblo de Israel, y por lo tanto los flujos, los conductos proféticos de bendición que el pueblo de Israel estaba recibiendo con Jacob se cierran, comienzan a cerrarse, la visión comienza a cerrarse. Y por eso esta parashá nos marca el inicio del galut, el inicio del exilio. Esta parashá es la que marca el comienzo del exilio. Lo que a mí me llamaba la atención mientras estudiaba era el hecho de que cuando, les comentaba, antes de introducir este comentario, es que cuando Jacob adopta a Efraín y Menashe, le dice a Yosef, le dice, estos dos me serán a mí como Rubén y Shimón, como sus dos hijos, como Rubén y Shimón. Es decir, los hijos de Yosef, que eran los nietos de Jacob, eran de una generación diferente, eran de 2 generaciones después. Nada tenían que ver una generación con la otra, cada generación tiene su diseño. Sin embargo, Jacob le dice, estos serán como Rubén y Shimón, estarán a la altura de la generación de sus padres. Aquí hay algo interesante, porque por lo general, nosotros solemos ver que entre una generación y otra hay diferencias. Es decir, existen pequeñas brechas entre una generación y la que le precede. Hoy en este tiempo nosotros vemos una gran brecha entre la generación nuestra, la generación del siglo XXI, la generación se le dice la generación, no me acuerdo los nombres, generación Z, ya creo que estamos ya en la generación Z. Hay una gran brecha entre la generación esta y la generación pasada, la generación de los millennials. Y es que debemos prestar atención de que cada vez que va pasando el tiempo, cada vez que van pasando los días, los años, la brecha se hace más grande entre una generación y la otra. Es decir, hay grandes, como quien dice, grandes obstáculos para relacionarse los hijos con los padres a medida que va pasando el tiempo. Y esto a medida que pasan los días, los años, las generaciones, se va agravando cada vez más. Nosotros debemos entender que si bien hay grandes brechas y grandes diferencias entre una generación y la otra, la verdadera brecha espiritual, la verdadera brecha generacional está entre los dotes espirituales de una generación y la que le precede. Desde el momento en que Hashem entregó la Torá en el Sinaí al pueblo de Israel, que es el momento más grande de espiritualidad que ha vivido el pueblo de Israel en lo largo de su tiempo que Hashem la formó, esa generación que recibió la Torá al pie del monte Sinaí fue la generación más grande que existió sobre toda la humanidad. Fue la generación más elevada, espiritualmente hablando. No hubo generación en la tierra como la generación del desierto. Algunos pueden decir, bueno, pero ¿qué? Eran bastante tercos, eran bastante duros, testarudos. Pero no. Fueron los únicos que experimentaron la apertura del mar. Fueron los únicos que vieron las plagas en Egipto, en la mano de Hashem. Fueron los únicos que recibieron la Torá al pie del monte Sinaí. Fueron los únicos que vieron el maná descender del cielo, que vieron el agua salir de la roca, que vieron la serpiente, la vara de Moshe convertirse en serpiente, que vieron plagas aún en el desierto y la sanidad que venía de parte de Hashem a través de Moshe. Y así sucesivamente, una generación única en la historia, una generación que no hay generación en el mundo que se le iguale, una generación que sufrió un cambio genético, porque para experimentar lo que ellos experimentaron y seguir vivos después de tantos milagros y experiencias espirituales, esa no era una generación común y corriente. Después de esa generación, todas las generaciones que vinieron a lo largo de la historia
fueron sufriendo una decadencia espiritual, fueron en un descenso de la escalera espiritual, hasta experimentar lo que experimentamos hoy en nuestros días, ¿no? Un gran deterioro en la vida espiritual de todos los creyentes, a tal punto de que llegamos a un tiempo en el que la generación de los hijos no alcanza ni siquiera a respetar a la generación de los padres. Esta es parte de la brecha generacional que vivimos día tras día. Hoy en día es difícil que un nieto pueda comunicarse con un abuelo. Nos hablan de que el mayor obstáculo que existe entre la generación que vivimos en este tiempo, nuestra generación, y la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, es la tecnología. Es decir, hay grandes brechas entre una generación y la otra. Una de ellas es la tecnología, son los nuevos avances, otras son las ideas políticas, las ideas sociales, la forma de encarar la vida. Es diferente de una generación a la otra. Por lo que nosotros estamos experimentando en esta generación una gran crisis. Una crisis que no debe ser algo que lo tomemos a la ligera, sino algo que debemos tomarlo realmente con preocupación, con énfasis. No solamente una crisis familiar, sino también cultural, nacional y hasta podríamos decir de carácter mesiánico. ¿Por qué decimos que es una crisis de carácter mesiánico? Porque la redención, la llegada del Mashiach, del Mesías, depende también de la unidad de los pueblos, depende también de la preservación del legado a través de la historia, de los padres hacia los hijos. Estamos viviendo una crisis no solamente a nivel personal, no solamente a nivel familiar, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel universal y hasta de carácter mesiánico, en los que la redención del mundo, la llegada del Mashiach, está siendo puesta en juego. Y eso se debe a la brecha generacional que estamos viviendo en nuestros días. Esas diferencias que existen entre nietos y abuelos, entre padres e hijos, está causando que cada día la redención del mundo se retrase cada vez más. Un estudio de la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, reveló que el principal obstáculo de la brecha generacional es la tecnología. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, que los que estamos acá, que somos jóvenes, que viene nuestro abuelo? A mí me pasa con mi abuelo, que viene, hijo, me dice, no sabes, se me fue el sonido del celular, no puedo escuchar los mensajes, me llaman y no puedo... Entonces uno le tiene que subir el volumen, o le tiene que cambiar el modo de silencio a sonido. Entonces uno dice, bueno, es algo básico, pero a las generaciones anteriores, o sea, no logran, o sea, no le agarran la mano, les cuesta el hecho de poder adaptarse a las tecnologías. Que si bien para nosotros son tecnologías a este nivel básicas, porque hoy en día tenemos inteligencia artificial, tenemos software de alto desarrollo, de alto rendimiento, pero ya algo básico como un celular a nuestros abuelos ya les genera algo como de mucha dificultad. Me están haciendo la vida imposible, dicen ellos por dentro. Y ellos intentan por todos los medios acercarse a nosotros a través de esos medios. O sea, hay grandes implementaciones que se llevaron a cabo dentro de muchas empresas, que es, por ejemplo, enseñarle a los padres de la tercera edad cómo usar un celular. Existen cursos dentro de empresas, dentro de escuelas, que les enseñan a usar el celular. Hoy ves un curso de uso de celular y te venden los cursos de uso de celular para tus abuelos, para tus papás, ¿me entienden? Entonces, es por el medio que la política, que lo social logra ver que es la forma de acercar, de achicar la brecha generacional, de acercar por ahí el vínculo entre nietos y abuelos, entre padres e hijos. En este estudio se ha observado que los valores que los ancianos deberían inculcar a los más jóvenes involucran mayormente cuestiones ético y morales, que están, por ejemplo, ligadas a experiencias de vida, por supuesto. Ellos son los que más han vivido, son los que más experiencia, ¿sí? y cuestiones han pasado a lo largo de su vida, entonces tienen más que enseñarle a los de nuestra edad. Estas cuestiones involucran dedicación al trabajo, responsabilidad, involucran respeto y tolerancia por los demás, responsabilidad y humildad. Son las cuestiones
que los padres, es decir, que los abuelos, deberían inculcar sobre los más jóvenes, porque son los que más han vivido, los que más han tratado, han lidiado con las personas, con los trabajos, con las empresas. Entonces saben cómo guiar a uno que se está adentrando a la vida laboral, a la vida familiar, y cómo guiarlo para que no se choque con una pared. Por el otro lado, cuestiones que los jóvenes deberían por ahí inculcar o enseñar a los más ancianos son, por ejemplo, actitudes o posiciones ante la vida. Es el optimismo, es la creatividad, la innovación, es la imaginación, la autoestima y la valentía. Esto es lo que revela, ¿no?, el estudio de la Universidad Argentina de la Empresa. Cuestiones que la generación presente debería ayudar a desarrollar en nuestros abuelos o en los padres de más avanzada edad. Cuestiones como la sagacidad, como la innovación, como el estar siempre en movimiento, como el estar como aprovechando la fuerza que un joven tiene, ayudar a desarrollarla, ¿sí?, en un abuelo, en un padre. Entonces, todo esto es lo que nosotros vemos, lo que nosotros vivimos, o mejor, quizás por ahí también dicho, padecemos en nuestra generación. Es la falta de comunicación entre padres e hijos. Hoy un padre llega a la casa y le dice: ¿cómo te fue? Bien. Se va a la puerta, se va a la pieza. O bien, y se mueve en el celular. Nos sentamos a comer y estamos todos en el celular. O mirando la tele. A veces estamos en la casa y nos hablamos por el grupo de WhatsApp. Che, apagar el motor del agua que está cayendo. ¿Me entienden? Entonces cuesta más la comunicación, cuesta más el hecho del flujo, ¿me entienden? Del relacionarse incluso con la familia. Es más, hoy se conoce más un amigo, lo que hace una persona, que el propio hermano. O sea, me pasa a mí, tengo 4 hermanos. Entonces, el punto es que cada vez la brecha se va extendiendo no solamente de abuelos a nietos, ya no es solamente de padres a hijos, ahora es incluso y familiarmente interna, hasta incluso de entre propios hermanos. ¿Me entienden? Que cuesta la comunicación, que cuesta el ligarse los unos con los otros. Y si hablamos de que la redención del mundo, de que la Geulá, la redención, la Geulá Am Israel, la Geulá Olam, la redención del pueblo de Israel, la redención del mundo, depende de la unidad de los pueblos, de que venga el Mashiach, congregue a todos los pueblos, haga que todos los presidentes, los príncipes de las naciones, ¿no?, los presidentes, los ministros, todos se pongan de acuerdo para todos juntos trabajar por la paz mundial, ¿no? Se espera que el Mashiach sea un hombre que sepa negociar, que sea experto en estrategias militares, que traiga realmente grandes, grandes modelos económicos para realmente hacer que la vida sea mejor, porque de eso se trata, de disfrutar la vida que ayer nos dio y de hacer de este mundo un lugar en el que la presencia de Dios pueda habitar. Pero para eso se necesita reparar lo que a lo largo de las generaciones se ha venido degradando. Para eso se necesita achicar la brecha generacional. ¿Y cómo es que hacemos? ¿Cómo aceleramos la redención del mundo? ¿Cómo aceleramos la llegada del Mashiach? Porque eso depende también. La brecha generacional no solamente mide, si lo tomáramos como un indicador universal o cultural o social, no solamente mide la distancia que hay entre un familiar y el otro, entre una generación y la otra, la distancia ideal de ideas, la distancia social que hay entre una generación y la otra, sino que también mide la distancia que hay entre nosotros y el Mashiach, la distancia que hay entre esta generación y la redención del mundo, la distancia que hay entre este mundo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo achicamos la brecha generacional? ¿Cómo hacemos que la redención se aproxime para llegar? Para que los hijos vuelvan a respetar a los padres, para que los padres se vuelvan a los hijos. La respuesta de Jacob, que Jacob introduce en la parashá esta semana, es interesante porque dice: estos me serán para mí como Rubén y Shimón, como Rubén y Simeón. A pesar de que Efraín y Menashe eran los nietos de Jacob, habían alcanzado el nivel espiritual de sus tíos, Rubén y Shimón. Ellos no descendieron la escala espiritual. En este versículo, en estas palabras de Jacob, se encuentra la respuesta a una de las más grandes crisis que quizás estamos viviendo en nuestra generación, que es la brecha generacional que vivimos.
En otras palabras, lo que Jacob dijo en el hecho de que los hijos de Yosef, él vio que los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, habían alcanzado el nivel espiritual de sus tíos, de los hijos de Jacob, habla de que, no me acuerdo cómo es que está escrito, no me acuerdo el orden, pero bueno, lo voy a decir porque al fin y al cabo es como, es tanto el uno como el otro es cierto. Habla de que el corazón de los padres se había volcado al corazón de los hijos. El corazón de los hijos se había volcado al corazón de los padres. Lo que Jacob había logrado es algo que nunca antes se había logrado. Si nosotros vemos a Abraham Avinu, por ejemplo, uno de sus hijos siguió con el legado, que es Isaac Avinu. Pero el otro, Ismael siguió por su camino, hasta que hoy en día es una religión completamente diferente, viniendo a ser el Islam. Si vemos a Isaac, uno de sus hijos siguió con el legado, que es Jacob, pero el otro no. Esaú se desvió y siguió sus propios caminos, hasta que hoy en día vino a ser todo lo que es el continente occidental, que es el cristianismo. Sin embargo, Jacob, ninguno de sus hijos se alejó del legado. Jacob logró lo que ninguno de sus padres había logrado. Jacob logró la unidad entre todos sus hijos. Al final de sus días, veía a sus hijos, veía a sus nietos, y que todos ellos eran un solo pueblo, Israel. Por eso es que Jacob, como vimos desde el comienzo de esta línea, que Jacob representa al Mashiach, es la línea profética del Mashiach. Y el Mashiach es el que al final de los tiempos, al final del libro, de todas las generaciones, va a ser el que reúna a todos los pueblos, va a ser el que reúna a todas las generaciones y las haga ser como un solo pueblo. De eso depende la llegada del Mashiach, que todos nos congreguemos como un solo pueblo, una sola voz, un solo clamor, de que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Y cuando hablo de esto, es inevitable no pensar en las palabras de Yohanan Hamadbil, conocido como Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor. Es imposible no pensar en él, porque él era el que hacía volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos a la prudencia, el corazón de los hijos hacia los padres. Él era el que preparó el camino, el escenario para la revelación de Mashiach, Yeshua. Él era el que se encargaba de volver en Teshuvá a la generación para que el Mashiach venga y decrete el juicio establecido para la generación y establezca el reino de Dios en la tierra. Vemos que el plan no fue tal cual Israel lo esperaba, pero sí vemos la función profética que Juan había cumplido. Dice la Torá, dice los escritos, que Yohanan venía del desierto y venía con un cinto de cuero sobre sus lomos y venía con miel silvestre, comiendo miel silvestre. La misma descripción que emplea el libro de Reyes acerca de Elías, el profeta, el que portaba un cinto de cuero y comía miel silvestre. Los escritos del nuevo pacto, los escritos de Yeshua y sus talmidim y sus discípulos, emplean esa descripción acerca de Juan el Bautista para enseñarnos que Yohanan había desarrollado su alma espiritual a tal punto de que alcanzó el grado de Elías el profeta, y la unción de Elías el profeta había descendido sobre él. Por lo tanto, él era el Elías que había de venir, pero que su generación no lo había visto. Él era el que preparaba, allanaba el camino y levantaba pendón entre los pueblos para preparar la llegada del Mashiach. Él fue el que preparó, el que bautizó en agua, el que pasó por agua a su generación, y el agua representa la Torá. Pero el que había de venir, Yeshua, el que se reveló, era el que los bautizaba, era el que los sumergía en Ruach HaKodesh, en espíritu y en verdad. Entonces, nuestra tarea en esta generación, si queremos achicar la brecha generacional, si queremos lograr que Mashiach venga, que la redención del mundo se aproxime, que el reinado de Hashem se establezca sobre la tierra, es básicamente hacer lo que fuimos enviados a hacer, es preparar el camino para Mashiach, es achicar la brecha generacional que existe entre una generación y la otra, la que le precede. Es elevar la voz
de Yohanan, el inmersor, es elevar la voz de Eliyahu Hanabí, Elías el profeta. Dicen nuestros sabios, y Eliyahu subió a un monte e hizo sonar el shofar del Mashiach. Eso significa que Eliyahu subió a un monte, que la unción profética de Eliyahu se elevaría hacia las alturas espirituales y haría sonar el shofar del Mashiach. El shofar del Mashiach significa los secretos del cielo, los secretos de la Torá, porque el shofar es la voz profética del Mashiach. Y si el Mashiach es quien revela el sentido interno, la profundidad de la Torá, entonces la generación de Yohanan, el inmersor, la generación de Elías, el profeta, los que preparan el camino para la llegada del Mashiach, deben achicar la brecha generacional, no desde el mundo de la consecuencia, que es el mundo natural que vemos, sino desde el mundo de las causas, que es donde se gestan todas las problemáticas, todas las cuestiones que tienen lugar en nuestro mundo. La raíz de todo lo que está ocurriendo en este mundo, las crisis generacionales, la brecha generacional, las crisis políticas y sociales que se gestan en esta generación, tienen su raíz y su causa en el mundo espiritual, no en el mundo natural. Está bien el hecho de iniciar proyectos y enseñarle a los adultos a usar teléfono, buscar medios para acercar a los nietos con los abuelos, etc. Pero si no reparamos esa cuestión desde su raíz, entonces todo lo que hagamos no va a tener sentido. Debemos achicar la brecha generacional desde lo espiritual. Y cuando hablo de esto, me refiero al hecho de que la generación de nuestros padres, espiritualmente hablando, la generación de los líderes espirituales, de nuestros padres, de nuestros abuelos, aquellos que a nosotros lo que nos corresponde es Occidente. Cuando yo hablo de la generación de nuestros padres, estoy hablando de la generación que se manifestó en Occidente. Y lo que se manifestó en Occidente fue el cristianismo. No fue como tuvieron el privilegio los que nacieron en Tierra Santa, los que fueron enviados a la tierra de Israel, de que sus padres sean los más grandes rabinos de la época, o que sean los más grandes maestros de Torá, y que realmente instruían a sus hijos como debía ser. Entonces, el hecho de poder hacer volver, el hecho de achicar la brecha generacional aquí en Occidente, tiene que ver con el hecho de acercar la generación de nuestros abuelos y de nuestros padres, espiritualmente hablando, con la generación que se está gestando en este tiempo sobre Occidente, en especial sobre Argentina. Entonces, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de que, no hablamos en el hecho de que, ojo, no lo tomemos tan literal, vamos a ir a un punto más profundo, un punto más específico, más de lo que la Torá quiere hablarnos en este día. No basta con el hecho de decir, bueno, salgo de acá, de escuchar esta enseñanza, de esta predica y voy a socializar con mi abuelo, ¿me entienden? O sea, a buscar, qué sé yo, algo en común con mis padres, porque no hablo tanto, no. Estoy hablando de los hijos espirituales de esta generación, los que cargan con el legado del reino de los cielos para establecerlo en esta generación, y con los que realmente sintieron la responsabilidad de revelar el reino de Dios en las generaciones pasadas, o de traer un mover espiritual hacia el mundo. Y esos son los padres del cristianismo, son los pastores y los líderes del cristianismo que han tenido lugar en Occidente, porque si hay algo que avanzó muy fuerte en Occidente, en Argentina y en toda Latinoamérica, fue el mover del cristianismo. Entonces, ¿quiénes son los padres de esta generación? Son los padres del cristianismo, son los ministros de la religión occidental. Y cuando hablamos de achicar la brecha y de volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, estamos hablando de que esta generación tiene que adoptar la ética y la moralidad que tuvieron los padres de las generaciones pasadas. Esa ética que tenían, ese respeto por las cosas de Dios, porque aunque sin mucho entendimiento, sin tener la Torá, sin tener el conocimiento de que Yeshua es el Mashiach, de que no es un Jesús el Cristo, aún así trataban las cosas de Dios, quizá a veces se iban por la tangente, pero realmente las trataban con respeto, se vestían con recato, trataban las cosas de Dios y se dedicaban, ponían horarios para el estudio de la Biblia, ponían horarios para los días de oración y se respetaban. Hoy en día no es tan así. Hoy en día cuando un joven de la generación occidental, de la religión occidental, te quiere predicar, te envía un mensaje motivacional. Y no sabes si lo estás escuchando un ministro de Dios o si estás escuchando un coaching. No lo sabes, a un coach. No sabes si te están haciendo coaching o si te están realmente, ¿me entendés?, ministrando la palabra. Y hay un pastor que lo quiero mucho, lo respetamos en esta casa, y si está escuchando se va a reír, los que están acá se van a dar cuenta de quién hablo. Es que él decía, perdónenme, dice, si esperaban otra prédica.
Es que es una realidad. Esta casa espiritual no es una casa que los jóvenes por ahí hablemos mensajes motivacionales para llamar a los jóvenes. No es una casa que por ahí los padres, nuestros padres, van y por ahí soltando, no, porque así te dice el Señor, porque esto, porque el otro, no. No se trata de eso. En esta casa se habla Torah y se habla Mashiach. Torah y Mashiach es lo que se enseña. Y debemos hablar como tiene que ser. Debemos hablar acatando las cuestiones que realmente esta generación debe acatar. Y debemos atacar las crisis que esta generación está presentando. Y una de las crisis es la brecha espiritual que existe entre una generación y la que nos antecedió. Es la brecha que existe entre los padres que aún mantienen la religión cristiana y los hijos de esta generación que no están dentro de las iglesias cristianas, sino que están por fuera, porque el cristianismo ha secado sus pozos y no tiene más agua para darle a la generación. Porque esa generación que tiene principios éticos y morales en una conducta formal en cuanto a llevar el culto, no tiene la visión, la imaginación, no tiene la fuerza, no tiene la capacidad que tiene esta generación para adoptar el diseño que ha venido desde Oriente hacia Occidente. Porque Mashiach dijo, será como un rayo de Oriente a Occidente. Y es que así ha venido la Torah, porque la Torah viene de Israel, de Oriente a Occidente. Y esta generación no está dentro de las iglesias, porque es una generación que está adoptando la verdadera enseñanza, la verdadera instrucción, y está adoptando la verdadera esencia de Yeshua como Mashiach, y la Torah que Mashiach revela. Esa brecha generacional es la que estamos viviendo en este tiempo. Por un lado, los jóvenes de esta generación debemos adoptar, sí, las cuestiones morales y éticas, porque si hay algo que mantienen aún hoy en día los profetas del cristianismo, es la homilética, es la presentación, es el respeto, es el habla en el público. Y lamentablemente hoy lo único que te profetizan es con homilética, porque no tienen espíritu. El espíritu está siendo volcado a través de la Torah. Y esta generación es la que está revelando la Torah al mundo. Por un lado, los jóvenes de nuestra generación debemos adoptar los principios éticos y morales de las generaciones que nos antecedieron. Pero los padres que nos antecedieron a nosotros deben adoptar la visión que está recibiendo esta generación. Eso significa realmente achicar la brecha generacional, primero desde lo espiritual, para que luego se materialice. No se olviden, trabajamos, construimos en lo espiritual y hacemos descender, materializamos en el mundo físico. Esa es la forma correcta de achicar la brecha generacional, de unir el corazón de los padres con los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso significa, eso es lo que la Torah tiene para hablar a la generación del siglo XXI, cuando Jacob reúne a sus hijos y dice, los de tu generación serán como los de la generación que le antecedieron, alcanzarán el nivel espiritual que han alcanzado sus padres. Eso significa el hecho de que me serán, para mí, como Rubén y Shimón, de que esta generación debe alcanzar el estatus moral y ético de la generación de nuestros padres, pero el nivel espiritual que han volcado sobre el mundo los grandes rabinos que han defendido a Yeshua como Mashiach. Cuando hayamos alcanzado ese nivel, entonces estaremos listos para achicar la brecha generacional y traer al Mashiach. Como dijo Jacob, venga Shiloh, al cual se congregarán todos los pueblos. Curiosamente, en hebreo, la palabra venga Shiloh, una de las cuestiones que realmente revela Jacob con sus bendiciones a cada uno de los hijos de Israel, es el hecho de que es el hecho de que cada una de las tribus posee grandes dotes espirituales, a tal punto de que revela el Mashiach en toda su esencia. Cuando Jacob dice, venga Shiloh, en hebreo esto se lee, Yavó Shiloh. Y cuando nosotros sumamos Yavó Shiloh, que se conforma con las letras Yud, Bet, Aleph, Shin, Yud, Lamed y Hey, toda la suma de ese valor numérico, la Yud vale 10, la Bet vale 2, la Aleph vale 1, la Shin tiene valor numérico de 300, la Yud nuevamente 10, la letra Lamed vale 30 y la letra Hey vale 5. Cuando sumamos todas las letras de la palabra Yavó Shiloh, suma 358, el mismo valor numérico de la palabra hebrea Mashiach. Por lo tanto, cuando Jacob dijo, venga Shiloh, al cual se congregarán todos los pueblos,
está diciendo nada más ni nada menos, venga el Mashiach. Eso es lo que Jacob estaba hablando a sus hijos, de que a través de Judá vendría el Mashiach de Am Israel. Pero claro, no podemos dejar a nuestro Mashiach, a Yeshua, fuera de todo esto. Cuando Jacob comienza a declarar sus bendiciones, cada una de sus palabras, Jacob, no se olviden, Jacob quería revelar a sus hijos el final de los días, cuando vendría el Mashiach, pero la Shekinah, la presencia divina, se fue de él. Sin embargo, los reunió para declararles bendiciones y revelar la Mashiach, pero en un nivel oculto y secreto. Por lo que cuando Jacob comenzó a hablar, el destilar de sus labios y el pronunciar de sus palabras comenzó a marcar en el tiempo los estadios en los cuales se revelaría el Mashiach, porque cada una de sus palabras fue una profecía de lo que habría de venir y lo que había de acontecer en el futuro. Cuando Jacob dice, hasta que venga Shiloh y a él se congregarán los pueblos, en hebreo Jacob dijo, Adki yavo Shiloh velo yikat amim. Esas palabras, Shiloh velo yikat amim, a él se congregarán los pueblos, nos revela el secreto del nombre del Mashiach. Porque Shiloh velo yikat amim, cuando vemos la letra primera, la inicial de cada una de esas 4 palabras, vemos que la inicial de Shiloh es la letra Shin, Velo es la letra Vav, Yikat es la letra Yud y Amim es la letra Ain. Las 4 letras que forman el nombre de Yeshua. Por lo tanto, venga Shiloh, Yabó Shiloh, el Mashiach, pero luego dice Shiloh Velo, Yikat Amim, Yeshua, al cual se congregarán los pueblos. Eso es lo que la parashá de la semana está hablando. Gloria. Cuando Jacob comienza a hablar, Jacob sabía el nombre del Mashiach. Jacob sabía el tiempo en que vendría el Mashiach. Pero a la gloria de Hashem no le permitió que lo revelara abiertamente a su generación. Sin embargo, Jacob lo dio en un sentido oculto y cada una de sus palabras y letras vino a revelar lo que habría de suceder en los tiempos finales. Achicar la brecha generacional es una labor que debemos comenzar nosotros, pero no debemos terminar nosotros, sino que debemos comenzarla, porque aquel que la terminará es aquel que inició la obra desde la redención, el Mashiach, Hashem Yitbaraj, a través de su Mashiach. Él es el que concluirá la obra de achicar la brecha generacional, espiritualmente hablando, entre cada generación, para que luego veamos en nuestro mundo físico, nuestro mundo natural, el achicar, ¿no? Valga la redundancia. El poder achicar, el hecho de poder ver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres realmente manifestado de una vez y por todas, para realmente ver la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que la Torah tiene para hablarnos en este tiempo. Es una labor que debemos comenzar nosotros. Pero fíjense que cuando Jacob habla a Rubén, le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor. Primero en dignidad y primero en fortaleza, le dice. Sin embargo, luego comienza a relatarle: te caíste, transgrediste. Jacob está hablando de que Rubén era el primogénito, era el que inició el principio de su vigor, aquel que inició realmente la labor de llevar el legado adelante. Pero Hashem, esto es algo que por ahí suele verse en ciertas personas, ¿no? Es una cualidad. Lo que sucedió con Rubén es una cualidad que por ahí vemos en ciertas personas, de que comienzan algo y no logran finalizarlo. Personas que por ahí poseen esas cualidades, de que comienzan algo y no lo pueden finalizar por X o por tal motivo, de que les cuesta concluir sus metas, sus diseños. Eso es un defecto en la raíz del alma. Es porque el alma de la persona se encuentra en el nivel de Reuben. Aquel que emplea algo, lo emprende, lo inicia, pero no logra concluirlo. Es una persona que su alma está en el nivel de Reuben. Su raíz del alma se encuentra en el nivel de Reuben. Es que no logra finalizarlo, posee un defecto en la raíz de su alma. Y eso se rectifica. Pero ¿quién es el que rectifica eso? Hashem es el que rectifica. Porque cuando la persona emprende algo, Hashem se hace cargo y se ata con la persona para concluir lo que la persona misma ha comenzado. Por lo tanto, la obra
que la humanidad, el despertar desde abajo, que la humanidad emplee, que los hijos de la generación empleen en este tiempo, es algo que no depende exclusivamente de nosotros si lo concluimos o no, porque es Hashem que incluirá la obra. Simplemente basta con empezar. Simplemente basta con empezar a achicar la brecha generacional, con adoptar, ¿sí?, las cualidades espirituales de la generación que nos precedió, las cualidades éticas y morales, ni más ni menos, ni un poquito más ni un poquito menos, ni a desviarse, ¿sí? Pero, ojo, no dejemos que la generación que nos antecedió se vaya con las manos vacías. Es nuestro deber inculcarles la visión profética que estamos recibiendo en este tiempo, el conocimiento de la Torah y de Mashiach Yeshua que estamos revelando sobre esta generación. De esa manera se ata una generación con la otra, ¿sí? Se achica la brecha generacional y podemos acelerar la Geulat Olam, la redención de toda la humanidad, de todo el mundo. Aleluya. Así Bendito que Rey. eso es lo que tenemos para hablar en este día. Basta con comenzar, basta con iniciarlo, con emprender el viaje. Y de esa manera será suficiente, porque Hashem concluirá la obra. Aleluya. Yavó Shiloh, que venga Shiloh. Eso se hace emprendiendo, hablando Torah, ¿no?, a las generaciones que nos antecedieron, acercando la Torah a los hijos de Occidente. Porque los hijos de Occidente son los hijos de Esaú, y los que poseen la Torah son los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Pero la rectificación de Esaú depende de las acciones de Jacob, de las acciones de los hijos de Israel. Cuando Jacob se acerca y vuelve a su tierra, como hemos visto en enseñanzas pasadas, al final se vuelven como uno, se vuelven hermanos nuevamente. Y vuelven ambos a la casa de su padre. Los rabinos hablan de esto. Los rabinos ortodoxos hablan y dicen, es necesario acercar a Esaú a la Torah, pero debemos hacerlo con shalom, con paz. Y paz, shalom, es uno de los nombres de Hashem, porque paz es el valor numérico de la palabra hebrea, Esaú. Por lo tanto, debemos hacerlo con paz. A los hijos de Occidente debemos atraerlos con paz, con amor. Dijo el Mashiach, tiren la red a la derecha, y sacaron multitud de peces. Y la derecha representa la misericordia. Cuando nosotros lanzamos la red, la predicación de la Torah y de la enseñanza de Mashiach, de Mashiach Yeshua, con amor, con misericordia hacia los padres de esta generación que la antecedieron, entonces estamos acercando a Esaú con Israel. Se vuelven ambos uno y vuelven a la casa de su padre. Así que el Mashiach también dio, Yeshua también dio esa directiva. Tiren la red a la derecha para poder alcanzar a los justos de la generación. Así que damos gracias, bendecimos a los que están presentes, Aleluya. Bendito a Rey. los que están del otro lado. Enviamos un gran shalom, que terminen este Shabbat con shalom, besimjá, paz y alegría, y que bueno, nos esperamos la semana que viene. Bendiciones.